Therians. ¿Qué cojones son los Therians? Se pregunta buena parte de la población al observar en sus pantallas, de sus teléfonos, de sus computadoras, de las televisiones, en las portadas de los periódicos, postales como esta. Atentos. Soy Lexi, me identifico como un zorro. Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos al 100%. Un Therian es una persona que se identifica como un animal o como un ser no humano de forma involuntaria. Siento que en sí mi forma de ser se asimila a la de un zorro, por eso siento que yo soy un zorro. ¿Y cómo lo toma tu familia? Honestamente, la primera charla con mi familia fue decir, mira, yo soy esto, yo me identifico de esta forma, yo soy así, no puedo cambiar. Ellos lo entendieron. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Me apoyaron porque entienden que la realidad es... Lo apoyaron en dirección hacia donde se fue el perrito Marito. ¿Te acordás del perrito Marito que estaba muy enfermito y se fue a la huerta y nunca volvió? Así lo debe apoyar su familia. Que uno no puede cambiar las cosas que no decide. Un amigo mío se identifica como un coyote, otro se identifica como un lobo, otro se identifica como un gato y así. Pero hay mucha diversidad en sí de cómo se identifica uno. Salgo con mi manada, con mis amigos, nosotros nos decimos así, y salimos a lugares naturales, la pasamos bien y así, y nos conectamos con lo que nosotros percibimos nuestro hábitat. ¿Y cómo impacta el hecho de ser Therian en tu vida cotidiana? Siento que es lo mismo, solo que verlo con otros ojos, porque realmente yo hago lo mismo que cualquier otra persona. Capaz que yo lo En blanco y negro, supongo, ¿no? Porque los perros no perciben color. que hago es a veces Por tanto, presumo que no debe identificar las señales del semáforo. Guiño, guiño, conductores. meditar o intentar conectarme más con mi hábitat y relajarme más, pero la realidad es que no es muy diferente a tu vida, no es diferente a la vida de los demás. Hay gente que no tiene vida igual y eso siento que está bueno reconocer que no todos somos iguales. Hay gente que critica el hecho de que haya Therians que coman comida de perro. La realidad es que es la vida de uno no le interesa, ya está. Si vos decís que hay gente que come comida para perro, ¿vos qué hiciste que es parte del zorro? Honestamente yo lo que hago a veces es cavar, me gusta bastante cavar, me gusta bastante fingir como que cazo animales, me encanta correr. Me gusta fingir como que cazo. Un zorro que finge como que caza perece de hambre. Yo creo que la familia debería apoyarlo y decirle, bueno, ahora vas a tener que ganarte tu sustento como un zorro. Correr libremente es hermoso, a mí me parece majestuoso. ¿Qué prejuicios sentís que hay? La gente tiene miedo de las diferencias, la gente tiene miedo de absolutamente todo que no piense lo mismo que ellos. Me han gritado. Man, ¿vos le tenés miedo a esto? Señora, ¿usted le tiene miedo a este sujeto? Muchas cosas en la calle. Me han intentado herir físicamente, pero yo no dejo que eso pase. Por ende, han pasado cosas feas en la calle. Esto de llegar al punto de insultar y herir al otro solo por eso, no siento que no está bien. Me parece peligroso, por eso yo veo mi entorno y veo si ponerme la máscara o no. Por eso mayormente lo intento hacer en bosques y así. Pero incluso si no tengo la máscara o no, la verdad es que yo sigo siendo un zorro. ¿Hay algo que te gustaría decirle a la gente? Déjenme vivir, no les importa, la gente es diferente, lloren si quieren por eso, siempre hay comentarios negativos y para los Therians que son más chiquitos, no se preocupen de nada, ustedes están intentando divertirse, está bien eso, están encontrándose con ustedes, no se preocupen, vivan, nada más. La seta del zorro. Bueno, vamos a hablar de este asunto porque realmente hay un trasfondo serio. Parece que no, pero lo hay. Realmente lo hay. El gran pensador liberal Thomas Szasz, que fue además un eminente médico psiquiatra, dijo alguna vez, en el pasado, los hombres creaban brujas, ahora crean pacientes mentales. Esta cita refleja la percepción del tema que abordaremos en el día de hoy. Uno surrealista, pero que tiene en vilo a muchas personas. Internet es un hábitat enorme, donde abunda el contenido para todos los gustos, incluso para aquellos que muchos considerarían extraño. Últimamente han aparecido personas con máscaras de animales llamadas Therians, que se creen animales. Y no es una broma. Es un fenómeno que está sucediendo en casi todo el planeta y ha acaparado la atención de los medios por incidentes muy
bizarros. Sin embargo, como todo fenómeno actual, siempre oculta un secreto, y los Therians no son la excepción. Hoy, aquí, como en ningún otro sitio, les contaremos el auténtico misterio detrás de estos bichos. Aunque usted no lo crea, señora, los Therians no nacieron ayer. Este fenómeno data de mucho tiempo. El nombre de esta comunidad proviene de la palabra Therianthropía, que en griego antiguo significa bestia y humano. Dicha terminología hace referencia a mitos y leyendas de pueblos antiguos donde supuestamente ciertas personas con poderes espirituales eran capaces de transformarse en bestias. Este término fue registrado en el siglo XVI durante juicios inquisitoriales hacia los licántropos, los famosos hombres lobo, y también en un libro de 1901 titulado Los sistemas religiosos de China, de J.J.M. de Groot. El uso moderno de la palabra Therian apareció, no obstante, en 1993. En pleno auge de la web, un foro llamado Alt Horror Werewolves hizo presencia. Los usuarios eran personas que se percibían diferentes al resto y sentían una conexión espiritual o psicológica con los animales silvestres. Los Therians sufrieron un primer ataque por parte de un usuario llamado Storm, quien les prometió la posibilidad de transportar sus conciencias hacia los cuerpos de los animales. Lo único que le transfirieron fueron sus ahorros. Y bien hecho, Storm. Este sujeto los estafó y los dejó sin un centavo en el bolsillo. Estafar está mal, creo. Este grupo fue creciendo, porque también hay una cuestión que es la selección natural, hermano. Si creemos en la biología, hay cosas que no deberían ser subvencionadas para que persistan si la madre naturaleza no quiere, ¿me explico? Pero bueno, este grupo fue creciendo en lo más recóndito de la web, organizando encuentros anuales, y en 2010 se creó la página web Therian Wiki, donde se recopila información sobre los Therians y creencias acerca de cómo identificarse con los animales sin calificar en lo que cualquier persona más o menos normal entendería como un trastorno, ¿no? Pero tratan de explicar en la ideología Therian, como hay una ideología trans, hay una ideología Therian que dice que hay algo inscrito en el ADN de las personas que en realidad las hace distintas, las hace Therians. El boom de los muchachos ocurrió en 2024 y, como no podía ser de otra forma, inició en el mal llamado mundo desarrollado. En Estados Unidos empezaron a aparecer imágenes y videos en plataformas como Lemon8, Reddit, Snapchat o TikTok de usuarios con máscaras de animales que intentaban comportarse como tales. Imitaban gestos, gruñidos, forma de caminar, aullidos, maullidos, apareamiento. Como era de esperarse, el algoritmo empezó a difundir el contenido Therian por todo el mundo. Escandaloso, buen negocio. Y así llegó a Latinoamérica. De la noche a la mañana aparecieron en plazas, calles y parques personas con máscaras que actuaban como animales y se reunían como si fuese una manada. ¿Qué animal sos? Soy un lobo, soy un perro lobo. Desde que escuchaba Lobo de Shakira, cuando era chica yo decía, yo soy esto. Y me sentía siempre conectada con la naturaleza y yo no sabía cómo identificarlo. Lobo de Shakira. Lobo de Shakira. Sí. Una loba. Loba en el armario. ¿Viene la... Sé salir. Oh, tremendo, tremendo. Soy alter humano, no me identifico del todo como un humano. ¿Cómo qué te identificas? ¿Qué razas te identificas? Lobo argentino, lobo negro, tigre, mantis religiosa. ¿Te animás a hacernos una demostración o algo? ¿Querés que te ladre? Dale. Ese como, como enojado. Sí. ¿Contento? ¿Te animás a hacernos una demostración? Sí, claro. ¿Podés tipo correr o algo? O saltar, viste que saltan. Bueno, pero saltar no me sale tanto. Si querés te corro o algo. Corre, corre, dale. Panchero. Sí, obvio. ¿Y tu familia qué opina? Que sos un Therian. Todo bien. Al principio les costó un poquito entenderlo, después... Bien. Después tranqui todo. Esto causó intriga, sobre todo en la prensa tradicional, que no tardó en explotarlo por una serie de incidentes inusuales.
En Argentina, provincia de Córdoba, una adolescente de 14 años de edad salía del colegio cuando fue abordada por un grupo de Terians con máscaras de perros y lobos. Comenzaron a olfatearle y corrían en 4 patas alrededor de ella. La niña pensó que era una broma y se rió. Pero su risa se transformó en un grito cuando sintió que uno de estos sujetos absolutamente desquiciados le mordía el tobillo hasta hacerla sangrar. La joven regresó a su casa asustada, le contó a su madre y desde entonces le pide que la acompañe al colegio. En Buenos Aires, integrantes de la banda colombiana Morat salían del canal de streaming Olga en Palermo, Hollywood, saludaban a los fanáticos y entre la multitud un Terian se lanzó sobre uno de los integrantes, aunque rápidamente fue neutralizado por los guardaespaldas. En Montevideo, Uruguay, transeúntes se aglomeraron en la Plaza Independencia para presenciar, como no podía ser en otro sitio, ¿no? Uruguay, el gran laboratorio progre, una pelea surrealista. 2 mujeres con máscaras de animales que empezaron a ladrarse ante espectadores que grabaron todo con sus teléfonos. En México, los Terians, pese a su pseudo condición animal, quisieron abordar el transporte público, pero los conductores los rechazaron y los mandaron al diablo. Súbete. Luego los atropellan y te siguen haciendo tus mamadas. Incluso hubo Terians que quisieron congeniar con homólogos más puros. Una adolescente con máscara y orejas de lobo se acercó a un perro. El can se sintió amenazado y cuando la chica se aproximó, le mordió el brazo, haciendo que la muchacha se asuste y retroceda. Aparte de estos episodios y otros más, este fenómeno de demencia colectiva ha producido rechazo en gran parte de la sociedad, que consideran a los Terians como unos adolescentes estúpidos y peligrosos. Algunos de ellos no son adolescentes, son adultos con un complejo de Peter Pan que quieren llamar la atención. Por ejemplo, un veterinario argentino publicó un video ofreciendo sus servicios de castración y esterilización a los Terians sin cobrarles un centavo. Eso es un héroe del mercado. Bueno, para todos mis compinches amigos que me están etiquetando, me preguntan y me dicen cuál es mi posición con respecto a los Terian. Como médico veterinario acá de la provincia de Misiones, les digo que apoyo totalmente el movimiento, ¿sí?, que están haciendo estos chicos. Es un cambio cultural, hay que entenderlo. Como desde mi punto, desde mi profesión, los apoyo totalmente, a tal punto de que les voy a ofrecer mi servicio a 0 costo, gratis, ¿sí? Lo que es castraciones, ¿sí?, esterilizaciones, vacunación antirrábica. Es más, para los padres que se le pierden, ¿sí?, acá tengo microchip, se los ponemos y registrador. Javi le habla, cuando quieran, acá los espero. San Vicente, Misiones. Se reportaron episodios donde transeúntes agreden a Terians. Una señora arroja agua a uno de ellos, o un hombre patea a un hombre cocodrilo en pleno cruce peatonal. A ver, si a mí viene un perro y me ladra, lo voy a tratar de espantar. Si el perro me muerde, le voy a aplastar la cabeza con una piedra, porque mi vida vale 50 veces más que la vida de un perro. Le aviso a los Terians, para que lo tengan claro. En redes sociales se formaron grupos cuyo objetivo
es golpear Terians, lo cual me parece mal. O sea, si el Terian te pone en riesgo a vos, a tu propiedad o a tus seres queridos, naturalmente tenés derecho a neutralizarlo de la manera que estimes oportuna. Pero si el Terian simplemente es un Terian, date la vuelta y seguí caminando por otro lado. No estás habilitado tampoco a cometer ningún acto violento contra él, no es moral. Aunque muchos fantasean con cazarlos como se caza a los animales silvestres. Si ellos quieren ser como animales, los cazaremos como tales. Rezan. Esto también causó fricciones entre padres e hijos que se autoperciben animales, al punto de sufrir rechazo familiar y burlas por su incoherencia. Desean ser animales, pero siguen usando teléfonos inteligentes como un ser humano. Ahora, teléfonos más inteligentes que ellos, claro. Varias personas pidieron que los Terians sean multados con grandes sumas o incluso apresados, alegando que perjudican el orden público y son un peligro para los niños, porque depredadores seriales pueden aprovecharse de las criaturas mediante esta nueva tendencia. ¡No! Y pongan atención. Ya lo hemos hablado, chicos. Cuando se trata de delitos, le llamamos denuncia. Ahora, con respecto a tu pregunta, si es menor de edad, a sus papás. Si es mayor de edad, a él. Y por el delito de lesiones, también les voy a dejar una recomendación. No les ladren, no les aúllen, no les tiren la pelota. Porque si alguien va a terminar comportándose como animal, no sean ustedes. Evalúen la conducta, no la identidad. Artículo 1, constitucional del barrio. Vive y deja vivir. Pero ojo, si bloquean el tránsito, agreden o alteran el orden, ahí no va a importar si se cree lobo, halcón o dinosaurio. La ley no regula especies imaginarias. Regula conductas reales. Y si sus hijos quieren andar jugando al nahual, mándenlos con su abuelo, que él sí sabe cómo combatir engendros en el cerro. Además, médicos advirtieron que quienes actúan como animales corren el riesgo de sufrir malestares por estar todo el tiempo en 4 patas, una pose incómoda para cualquier bípedo. Iba a decir Homo sapiens sapiens, pero eso es materia de debate. Si pasan demasiadas horas, o sea, más de 1 hora al día en 4 patas, valga la aclaración, obviamente van a haber lesiones en rodillas, lesiones en muñecas, en columna vertebral, que posturalmente van a ir causando deformaciones, como escoriaciones, como dolores, puede haber a largo o mediano plazo, derrames articulares de la cápsula de la rodilla, los músculos de la muñeca. Posturalmente, si con la computadora nos puede dar síndrome de túnel carpal, imaginemos a estas personas arrastrándose o sin uso de protección. Muy interesante, debido a que la mayoría de las personas que adoptan la conducta Terian son jóvenes que todavía están en una etapa de crecimiento y desarrollo de sus huesos y articulaciones. Esto puede traer consecuencias debido a que el cuerpo humano está diseñado para soportar el peso en la posición de pie sobre 2 pies. Al cambiar a una postura en la cual se apoyan las 4 extremidades, se desgastan ciertas estructuras anatómicas, principalmente las muñecas, porque todo el peso se transmite a la articulación de las muñecas. En gran medida, todo este cambalache fue inflado por las cámaras de eco de las redes y por los tradicionales medios de comunicación. No obstante, estos sucesos, de los que es difícil hablar seriamente, sí responden a un proyecto serio, craneado por una mente malévola. Ahora bien, comenzaron a circular por X fragmentos de textos escolares atribuidos a la Secretaría de Educación Pública de México, cuyas páginas exhiben a Terians como parte de actividades, entre comillas, educativas. Padres y oposición denunciaron naturalmente el incidente como un intento perverso
del gobierno de la tecnócrata Claudia Sheinbaum de proseguir con el adoctrinamiento escolar más agresivo. Dijeron que incluir Terians en textos didácticos causaría confusiones de identidad en niños que no poseen discernimiento propio. Pero ustedes creen, amigos, que esto es un accidente. ¿Todavía creen que esto es casualidad? Si ustedes tienen hijos o tienen nietos por los que velar, o si se tienen a ustedes mismos, sin hijos ni nietos, y un patrimonio, no importa si pequeño, moderado, grande, un patrimonio que les costó forjar y que quieren mantener, preservar o aumentar, nosotros tenemos una solución para quienes buscan libertad, para quienes buscan salvarse de esta enfermedad moral que está afectando al mundo y que es muy, pero muy peligrosa. Atentos. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos. El último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero. Regresamos con los Terians al mundo donde, bueno, las cosas andan muy mal, salvo excepciones, como el lugar que te mostraremos con el Club Amagi, claro, si te interesa. Vamos de nuevo. Terians Netflix. Netflix publicó una imagen promocional de Sweet Tooth con un bebé de facciones caninas y la descripción "Felicidades, es un Terian", lo que generó una ola masiva de críticas. Otra vez, ¿les parece raro que el mismo Netflix, que promueve la guerra de los sexos, la satanización del varón heterosexual, la normalización del transgenerismo en niños, la prostitución infantil prácticamente, ¿se acuerdan de Catis? ¿Les sorprende que ahora promuevan a los Terians, muchachos? A ver, muchos de sus amigos, muchos de sus conocidos, muchos de sus familiares ahora están diciendo, ¿qué pasó con el sentido común en el mundo?
nosotros sabemos perfectamente qué pasó. Fue asesinado. También se metieron supuestas ONGs defensoras de los derechos humanos. Tejiendo Redes Infancia defendió a los Therians alegando que sus integrantes no son gente con problemas mentales, sino jóvenes en busca de una identidad propia. Aseguraron que detrás existen problemáticas como el acoso escolar, el hostigamiento online y falta de comprensión en casa, que lleva a los jóvenes a adoptar estos comportamientos un tanto erráticos. Suena lógico hasta que uno mira quiénes están detrás de Tejiendo Redes Infancia. Bueno, es el apéndice de una organización homónima con presencia en distintos países del Caribe y de Sudamérica. Entre sus patrocinadores hallamos a la Comisión Europea, la misma que quiso imponer la ideología de género en las escuelas paraguayas a través de un chantaje que la población paraguaya frenó en seco, a través del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y aquí están la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y Naciones Unidas. Ya entramos en el terreno de los sospechosos habituales, ¿no? Bueno, no es la primera vez que estas organizaciones progresistas de la élite malthusiana, que quiere reducir a la población humana, promueven indirectamente la teriantropía. Lo han hecho ya. Elizabeth Roxburgh, psicóloga de la Universidad de Northampton en Inglaterra, sostiene que la identidad Therian es un mecanismo de defensa frente a impactos negativos como el autismo. Y no termina ahí. Roxburgh, aparte de defender al terianismo, participó en proyectos de urbanización patrocinados por la Fundación Ford. Si bien los Therians pueden ser un grupo nacido espontáneamente del Internet, todo indica que no. Además, son consecuencia de un fenómeno que se ha ido gestando en el último tiempo, y es la promoción de la idea misantrópica de humanizar a los animales en detrimento de los verdaderos humanos, que somos los Homo sapiens, que en sentido estricto somos los animales superiores en todos los términos, particularmente porque tenemos conciencia moral. Aquí llegarán los que dirán, mi perro tiene más conciencia moral que Klaus Schwab. No, señora, su perro no tiene conciencia moral. Klaus Schwab tiene conciencia moral y por eso debe pagar por sus crímenes. Y somos conscientes de que debe pagar por sus crímenes y él es consciente de los actos perversos que comete. Hay maldad y hay bondad en nuestra dimensión, la humana, la de quienes tenemos conciencia. Los animales tienen, pulsiones. Los animales pueden tener algo parecido a las emociones, claramente, pero no tienen razón, no tienen capacidad de comprender los derechos propios y los del otro. Y esto, el animalismo lo echa abajo de la alfombra, tratando de igualar a un niño con una rata. En 2008, el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley que otorgaba derechos fundamentales a simios para que dejasen de ser experimentos de laboratorio. Y ustedes dirán, ¡ay, pobres simios! Señores, gracias a los experimentos con simios, precisamente por la similitud evolutiva con el ser humano, logramos entender cómo funciona la visión humana, estudiando las neuronas individuales del córtex visual, descubriendo que el cerebro procesa formas, orientación y movimiento en módulos especializados, lo que ha permitido que la neurocirugía moderna resuelva muchísimos casos de ceguera que antes eran incurables. Se le devolvió la vista a gente que la había perdido, que nunca pudo ver. Se contribuyó al tratamiento de la epilepsia, de las lesiones cerebrales, de la ceguera cortical. Y todo el trabajo que se está realizando hoy con IA para lograr la visión artificial que cure definitivamente la ceguera, que es de las cosas buenas que trae la tecnología, deriva de los experimentos con simios, como el tratamiento actual más efectivo contra el Parkinson, como la contra la poliomielitis y la contra la hepatitis B, no precisamente los productos ya tan discutidos que conocemos de 2020, y esos son tan solo algunos ejemplos. Pero Zapatero logró que la Great Apes Project, patrocinada por la Fundación Rockefeller y Greenpeace, endorse la medida. Es decir, una medida que apunta a mantener más personas ciegas, más personas enfermas en el nombre de los monitos.
Otro caso fue el de Sandra, la orangutana del zoológico de Buenos Aires, que vivía aislada. Agrupaciones animalistas presentaron un habeas corpus para demostrar que Sandra era sujeto de derecho. La justicia bonaerense ordenó al gobierno de la ciudad preservar sus habilidades cognitivas y velar por su bienestar mental. Nada de esto ocurrió al azar. Influye un sujeto que casualmente es el fundador de Great Saves Project. Y señores, este nombre se merece 4 horas de documental. Miren que de los villanos que me he topado en mis 15 años de carrera, hay realmente pocos a los que todavía no les haya dedicado un documental. Nuevamente aparecen, ¿no? Pero de los que están asentados, de los que me topo hace tiempo. Bueno, atentos. ¿Quién es el fundador de Great Saves Project? Peter Singer, el abogado Peter Singer, padre del sensocentrismo, quien aboga por la liberación animal, es decir, porque los animales se eleven a la misma categoría que nosotros en derechos, y por el fin, la abolición violenta del llamado especismo, que según él es una forma de racismo humano hacia los otros seres sintientes. Singer apoya la eliminación, el exterminio de los niños discapacitados, apoya una medida que él considera la extensión del aborto post-nacimiento. O sea, hay formas realmente no muy sofisticadas de llamar el asesinato de criaturas. Y escuchen, es bastante condescendiente, por no decir favorable a la zoofilia. Singer, que es un teórico vegano clave, sostiene que el contacto sexual con bestias no es malo en sí, siempre y cuando no haya crueldad ni daño físico. Hace poco Peter Singer estuvo en el ojo del huracán al compartir un trabajo que defendía literalmente la zoofilia como permisible y lo respaldó diciendo que desafiaba los tabúes más fuertes de la sociedad. Creo que podemos empezar a entender, ¿no? ¿Quiénes inventaron a los Therians? ¿Qué pasa en sus perturbadas cabezas? Peter Singer, búsquenlo, Peter Singer. Dice que las cucarachas tienen derechos y las personas en estado de coma, no. Peter Singer, señores. Y es considerado un académico prestigioso, no un delincuente internacional, un académico prestigioso. Entonces, bueno, párrafos generales y abstractos de Peter Singer se van conectando en esta aparente espontaneidad y nos traen a los Therians ante nuestros ojos. Un ejemplo de cómo personajes como el tecnócrata Singer han contribuido a la Agenda 2030, una de sus científicas, entre comillas, redactoras, Claudia Sheinbaum, antes de ser presidente de México, antes de ser alcaldesa del DF, claro, becaria de la Fundación Rockefeller. Bueno, ¿qué dice la Agenda 2030? Hay un apartado acerca de nuevas identidades, mencionando la inclusión de vulnerables, minorías y diversas formas cambiantes, esto es clave del transhumanismo, es clave del progresismo, cambiantes de identidad social y económica. El primer paso es que la legislación local identifique a cada grupo vulnerable y lo proteja por ley. Para sorpresa de todos, esto está ocurriendo con los Therians. En el estado mexicano de Nuevo León, un hombre de 28 años con máscara de caballo se presentó al Congreso Estatal con su abogado para presentar la ley Therian. Sí, oyeron bien. Desde niño, como a los 10 años, sentía ya aceptación. Lo mío más que nada, un poco espiritual. De hecho, pertenecí a un pequeño grupo, digamos, social, el cual era como más espiritual. Se puede imitar del bullying. Que la gente no juzgue por nuestra manera de ser y comportarnos y expresarnos. ¿Y a la veterinaria vas como Therian o vas como...? No, sí, como persona. Ok. Lo que estoy haciendo en mis tiempos libres o cuando no tengo responsabilidades, no sé nada, pues sí me pongo lo que es la gratificación del trabajo y todo. Obviamente, tanto estar lo que diciendo las críticas, estar lo que diciendo el bullying, ese rechazo, la intelectualidad, pero es algo que el día a día ya no me sorprende y tampoco me molesta tanto. Bueno, hacia mi perdón no me molesta, pero estoy consciente también de que otras personas que no se imperian no sienten lo mismo. Bueno, en mi caso de mi papá, pues dice, estás loco.
En el caso de mi mamá, pues ella dice, esto de los chavitos, dicen, está joven todavía, no sabe qué es lo que quiere, pero yo quiero que nos comprendan a todos, más que nada, porque no todos somos pasando lo mismo que pasa uno, cada quien tiene sus situaciones diferentes, tienen el derecho de tener ese que es un animalista. El objetivo sería crear programas de seguridad educativa para maestros sobre qué hacer ante el acoso o el bullying. En pocas palabras, que el Estado convierta a los Terians en una nueva minoría privilegiada blindada por ley, como los lobbies LGBT. Y que si tú le dices al Terian que no es un perro, le dices Marcos en vez de Firulais, te vas preso. Puede ser, señores, que esta sea una tendencia ridícula y pasajera. Termómetro social, a ver hasta qué estupidez estamos dispuestos a aceptar. Claramente a nuestro alrededor mucha gente acepta mucho, pero permanecerá el peligro latente de que los políticos y las ONGs progresistas se aprovechen de la incertidumbre y de la ignorancia juvenil y exploten ese margen que les queda de cordura, aniquilen ese margen de cordura de ser necesario y lucren con su dolor. Vaya uno a saber además con qué finalidad última, ¿no? Recordando que nos comanda una élite de caníbales, probado por ley. Antes de despedirnos, amigos, ¿no les parece curioso que los Terians aparezcan conectados precisamente con el caso Epstein, simultáneamente, temporalmente, para distraernos de eso? Mientras Estados Unidos además se propone invadir Irán, que es la maniobra final a través de la cual el Mossad chantajea a la élite estadounidense con el caso Epstein. Epstein, por cierto, tenía una obsesión por los animales y en sus propiedades tenía muchos animales disecados como trofeos, incluyendo algunos que simulaban apareamiento. Epstein, de hecho, financió proyectos para revivir especies extintas, como los dinosaurios. ¿Qué son realmente los Terians? Te leo atentamente en los comentarios. Tras esta información, me gustaría saber qué concluyes. Y por supuesto, si te interesa salvar tu patrimonio y tu libertad, es ahora, no mañana, ahora. Hay tiempo hasta el 1 de marzo para inscribirse en el Club Amagi. clubamagi.org, link en la descripción. Y, por supuesto, para quienes quieran más detalles, siempre está abierta la posibilidad de adquirir una videollamada conmigo en Patreon, así que únanse a Patreon, que es gratis, y adquieran una videollamada conmigo, que no es gratis, pero vale la pena. Hasta la próxima, amigos.